Muy buenas noches, nuestros queridos amigos conectados vía internet desde aquí de Colombia, nuestro hermano Orlando desde Brasil, otras personas desde Estados Unidos, otras partes de Colombia. En fin, nos unimos todos pues, en este encuentro fraterno, recibiendo virtualmente a Orlando. Él en este año, en esta oportunidad, no pudo estar con nosotros presencialmente, que hace una gira nacional por toda Colombia y bueno, este año por la pandemia no ha podido hacerlo. Sin embargo, ese deseo incesante de él de estar con nosotros, pues sabemos que lo tiene. Nos hizo invitarlo y que esté con nosotros virtualmente. Entonces, Orlando, un momentico, es actual vicepresidente de un centro espírita en Brasil que se llama Centro Espírita Divino Mestre de São José dos Campos. Falta bastante la pronunciación, pero bueno. Director administrativo y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos, autor de los libros Espíritas, la conservación del medio ambiente físico y psíquico, la justicia social, visión espírita para la acción social, espiritismo y desenvolvimiento sustentable. Y está a puertas de una nueva publicación. No sé si nos la quieres adelantar el título, Orlando. Sí, se llama El papel de los espíritas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Bueno, con el tema medioambiental también. Entonces es un placer tenerte, Orlando, así sea virtualmente. Y bueno, te vamos a dar en unos momentos la palabra. Como toda tarea espírita, al inicio vamos a empezar con una oración, así que por favor todos me siguen mental y emocionalmente para darle gracias a Dios por esta oportunidad de esta jornada nueva en que hemos podido regresar a nuestros cuerpos físicos un día más de convivencia, de trabajo, de estudio, de servicio. Gracias, Señor, por este momento de unión fraternal entre hermanos que estamos en diferentes patrias, pero sabemos que solo hay una patria verdadera, que es la patria espiritual, y a la cual pertenecemos todos. Pedimos especialmente por el guía espiritual de Orlando, para que él pueda guiar sus enseñanzas, sus palabras, todos los trabajadores que se han unido constantemente a este martes con Kardec, a todos nosotros también, nuestros guías, que permitan que estas enseñanzas de Orlando calen muy hondo y puedan generar en todos nosotros inquietudes, deseos, motivaciones de cambio, especialmente en esta época tan difícil, este tema que nos trae Orlando tan apropiado para todas esas pérdidas que hemos tenido de seres queridos, de amigos, de compañeros, con ciudadanos en general, que pueda realmente sus palabras y sus enseñanzas, ahora en vivo, en directo y posteriormente en diferido por medio de la grabación, puedan conmover, puedan ayudar a muchos que necesitan una palabra de aliento en estos momentos, esa resiliencia, ese valor para afrontar los momentos difíciles. Abrimos, Señor, entonces esta tarea, este trabajo, esta conferencia, en nombre tuyo. Te pedimos que inspires a todos los presentes, especialmente a nuestro conferencista. Muchas gracias y que así sea. Orlando, la palabra es toda tuya. Muchas gracias otra vez. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Abel, por la invitación para participar del estudio de los martes con Kardec, para presentar un tema que consideramos de suma importancia en este momento por el cual estamos pasando en la humanidad aquí en el planeta Tierra,
y vamos a compartir algunas de las ideas sobre la importancia de la resiliencia en los días actuales. Y ahí, tema que vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre este tema y sobre algunas áreas del conocimiento humano, especialmente la psicología, que está contribuyendo enormemente para entender estos temas y para fortalecer el conocimiento que Allan Kardec nos trajo en el siglo XIX. Entonces, este tema de la resiliencia, el concepto de resiliencia comenzó en el área de la física, y la resiliencia en física es definida como la propiedad que tienen los cuerpos de volver a su estado normal después de haber sido deformados por una fuerza externa. Por ejemplo, este resorte, si lo comprimimos, pues va a quedar menor, o si lo estiramos, va a quedar mayor, pero después de que la fuerza que le colocamos cesa, él vuelve a su tamaño original, a su forma original. Entonces, este concepto fue saliendo del área de la física y se fue extendiendo a otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, en la biología se habla de los ecosistemas resilientes. En el área psicológica se habla de las personas con resiliencia, en el aspecto emocional. Se habla de las comunidades o de los grupos sociales resilientes. Y también se está hablando ahora con más frecuencia sobre la resiliencia espiritual. Entonces, fue pasando ese concepto de la física originalmente a estas otras áreas del conocimiento. Y en esta noche vamos a hablar un poco sobre la resiliencia desde el punto de vista psicológico, emocional, de la comunidad y de la parte espiritual. Entonces, como Kardec nos enseñó muy bien, cuando hablamos de un tema, es importante definir los términos para que no tengamos duda de qué estamos hablando y que todos tengamos el mismo concepto. Entonces, resiliencia es la capacidad dinámica del individuo, del ser humano, para lidiar, o sea, para tratar con problemas. Es una capacidad que todos nosotros tenemos, los que estamos aquí encarnados, y es dinámica porque se va modificando con el tiempo, con nuestras experiencias, a través de nuestras acciones, vamos fortaleciendo esa capacidad para tratar con esos problemas. Y resiliencia también es la capacidad para adaptarse a los cambios que nos vemos enfrentados en el día a día de nuestra vida. La resiliencia también es esa capacidad dinámica para superar los obstáculos que se nos presentan en la vida. Y también la resiliencia es la capacidad dinámica de resistir a las presiones de situaciones adversas que tenemos en nuestra vida. Entonces, como pueden ver, es una capacidad dinámica. Dinámica porque es de acción. Si vemos, son verbos: lidiar, tratar, adaptarse, superar, resistir. Son verbos que significan acciones de parte del ser humano. Y es dinámico porque constantemente estamos aprendiendo, estamos mejorando, nos vamos superando, y para poder enfrentar problemas, cambios, obstáculos y situaciones adversas de la vida. Creo que esas palabras o esas situaciones son comunes a todos nosotros que estamos aquí encarnados en este momento, o ya fueron en nuestro pasado, o actualmente tenemos problemas, algunos obstáculos, algunas situaciones adversas, o más adelante vamos a tener ese tipo de situaciones. Y eso ocurre porque estamos, de acuerdo a la clasificación que hace Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, estamos en un mundo de expiaciones y pruebas, en fase de transición para un mundo de regeneración. Entonces, en este mundo de pruebas y expiaciones, podemos ver
ese tipo de situaciones. Y Allan Kardec explica muy bien en el Evangelio según el Espiritismo cuáles son las características de ese mundo de expiaciones y pruebas. El mal predomina y vemos que eso ocurre en el mundo actual. Sin embargo, la mayoría de los seres que están encarnados o que estamos encarnados presentan una superioridad en la parte de la inteligencia. Tienen bastante desarrollada. Muchas veces la utilizan no para el bien de la comunidad o el bien del planeta, sino en beneficio propio. Pero la gran mayoría demuestra una inteligencia superior. La mayoría presentan cualidades innatas, o sea que ya traemos de vidas anteriores, de existencias anteriores, que muestran que no somos espíritus primitivos, que ya tenemos una serie de conocimientos que nos permiten estar en este mundo, en esa fase, ya para mundo de regeneración. Sin embargo, aún existen numerosos vicios como consecuencia de las imperfecciones morales que aún varios de los espíritus que están aquí presentan. Y los espíritus mencionan, los encarnados, tenemos que luchar contra la perversidad de alguna parte de la humanidad y contra las inclemencias de la naturaleza. Y todo eso son características de este mundo. Por eso vemos problemas, obstáculos, presiones externas, porque ese es el nivel vibratorio de este planeta y es la fase evolutiva de toda nuestra trayectoria de crecimiento espiritual. Y estamos en esas condiciones, los espíritus dicen, para desarrollar nuestros sentimientos y desarrollar nuestro intelecto. Entonces, esa es la función. Estamos aquí no como un castigo, sino como una oportunidad de continuar aprendiendo y de continuar creciendo espiritualmente. Entonces, esas adversidades son lo que en psicología se llaman estresores también. Adversidades, las dificultades, los obstáculos. Son de varios tipos y han sido clasificados en varios grupos. Por ejemplo, adversidades o estresores biológicos. Por ejemplo, el hambre, las enfermedades, la pandemia por la cual estamos pasando. Es una adversidad, un estresor que en esta existencia la gran mayoría no habíamos vivido una experiencia de ese tipo. La última para la humanidad fue al comienzo del siglo pasado. Y para muchos, o para la gran mayoría, es una experiencia estresante, nueva, que crea ciertas dificultades aquí en nuestro desenvolvimiento en la sociedad. Tienen otras adversidades que vienen del área social, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, el racismo que estamos viendo en varios países en forma rampante y que la gente está intentando luchar contra esa adversidad por ser de un color determinado de la piel, los obstáculos, las dificultades que se le presentan. Existen otras adversidades de tipo ambiental, por ejemplo, los desastres naturales, los huracanes que están ocurriendo ahí en el Caribe, en Estados Unidos, en Asia, Bangladesh, que está inundada, en parte de India. Todo eso, pues, el cambio climático que está ocurriendo, el aumento de la temperatura, de las variaciones, está muy caliente en un lugar, muy frío, lloviendo en un lugar donde no llovía o lloviendo mucho. Y la pérdida que estamos observando y causando de la biodiversidad en nuestro planeta. Y nosotros somos solo una especie en esa biodiversidad y dependemos de todas otras especies para nuestro sustento. Otra adversidad viene desde nuestra propia posición, de nuestra propia condición individual. Por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras tendencias que traemos de existencias anteriores. Por ejemplo, lo que mencionó Abel al comienzo, pérdida de seres queridos. Eso nos afecta de una u otra manera a nivel individual
y crea un factor estresante para nuestra existencia. Y otro grupo de adversidades vienen de nuestras relaciones con los otros seres humanos. Entonces sentimos la ingratitud, las ofensas, las venganzas, la maledicencia, el famoso bullying, especialmente entre los jóvenes. Todo eso son factores adversos, factores estresantes, obstáculos, presiones del punto de vista externo que afectan la forma como nosotros reaccionamos frente a ellas. Y todas esas adversidades se relacionan entre sí en esos varios niveles. Por eso a veces nos afecta un factor, la pérdida de un ser querido, y nos afecta la salud, nos afecta la forma como nos relacionamos con los otros, porque perdimos a aquella persona y ahí ya no tenemos deseo de estar compartiendo con otras personas, afecta nuestras relaciones. Las cuestiones ambientales afectan a nivel individual, afectan las cuestiones sociales, las cuestiones biológicas. Entonces, todo está interrelacionado. Por eso, tenemos que mejorar nuestra resiliencia, porque mejorando la resiliencia en una de esas áreas, eso va permitiendo que vamos mejorando nuestra resiliencia en las otras áreas. Y aquí vamos a mostrar el modelo de resiliencia que explica el mecanismo de resiliencia en nosotros los seres humanos. Fue desarrollado por el profesor Glenn Richardson y varios colegas de él en la Universidad de Utah, en los Estados Unidos, y él lo presentó en 1990. Y vamos a explicar este modelo porque nos permite entender mejor cómo es que funciona la resiliencia y cómo eso está relacionado con lo que la doctrina espírita nos enseña. Entonces, el modelo comienza con los estresores, las adversidades, los obstáculos que crean ciertas presiones sobre el individuo. Solo que cada uno de nosotros tenemos una serie de factores que la psicología llama factores protectores bio, psico, espiritual, socioambiental, porque vimos que tiene esas adversidades en esas áreas, en esas diferentes áreas. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos varios factores de protección contra esas adversidades en esas áreas. Entonces, esos factores sirven como un amortiguador en la interacción que tenemos con esos estresores, con esas adversidades. Y si nuestros factores de protección son suficientes, son los adecuados para enfrentar esa adversidad, nosotros fácilmente quedamos en la zona de confort, en la zona de bienestar, y quedamos en esta zona. Sí, hubo una alteración, pero ya otra vez volvimos a la misma condición que estábamos anteriormente. Sin embargo, hay algunas adversidades, algunos estresores que son más fuertes que los factores protectores que tenemos en este momento. Y eso crea una ruptura en nuestra rutina, en nuestra forma diaria de encarar los acontecimientos. Y después de esa ruptura, nosotros intentamos reintegrarnos para la zona de bienestar que es nuestra zona de confort que conocemos. Entonces, nos sentimos mal, vemos qué podemos hacer y si podemos resolverlo rápidamente, volvemos otra vez a la zona de bienestar. Sin embargo, hay ciertas personas que no consiguen volver a esa zona de bienestar. ¿Qué ocurre? Se reintegran de una forma disfuncional. Por ejemplo, tuvieron un problema, pérdida del empleo o pérdida de un ser querido y no consiguen tratar esa situación. ¿Y qué hacen? Se dedican a beber, se usan drogas para tratar de sobrellevar esa situación. La psicología llama una reintegración disfuncional, porque no es lo mismo como era anteriormente y
por el contrario, está haciendo más daño a sí mismo. Otros consiguen superar un poco más y entran en una clasificación que se llama reintegración con pérdidas. No quedan bien adaptados como en la zona de confort. Entonces, por ejemplo, son personas que ocurre alguna circunstancia y se sienten mal, se sienten impotentes y cada vez su autoestima va bajando, va quedando peor. Entonces pierden un nivel de estima que tenían y se sienten que no pueden enfrentar esos problemas y cada vez van entrando en una espiral descendente. Y algunos consiguen reintegrarse con resiliencia, o sea, mejor, vuelven mejor porque en ese proceso de reintegración mejoran su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de entender el por qué ocurren las cosas como ocurrieron y qué puede aprender para más adelante enfrentar otras situaciones. Entonces, se reintegran con resiliencia. ¿Y qué es el resultado? Aumentan el número de factores protectores o hace que los factores protectores que ya tienen se fortalezcan. Y ahí está la clave nuestra para aumentar nuestra resiliencia en este momento de nuestra encarnación. Tenemos que aumentar los factores protectores o tenemos que fortalecer aquellos que ya tenemos. ¿En cuáles áreas? En las áreas que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son esos factores protectores que han sido estudiados? En esta obra excelente, se llama Resiliencia. Procuré para ver si los podía encontrar en español, pero no los vi, no lo conseguí. Se llama Resiliencia. Son de dos profesores de los Estados Unidos. Steven Salwick, él es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, y el profesor Dennis Charney, él es el decano de la Facultad de Medicina de Monte Sinaí, en Estados Unidos. Ellos durante 20 años han estado estudiando el tema de la resiliencia y de los factores protectores. Entonces, por ejemplo, factores protectores biológicos, la alimentación, la inmunidad, el preparo físico. Y la pandemia nos está mostrando eso, la importancia de la alimentación, especialmente alimentación natural, si es posible, orgánica. La inmunidad, la importancia de la inmunidad, de las vacunas. Todo el mundo está esperando cuándo es que va a salir la vacuna para tener la inmunidad. Y hay una corriente actual de grupos que no quieren vacunar a sus hijos o no se quieren vacunar por diversas razones. Eso crea un problema para toda la sociedad. El preparo físico. Si está mejor nuestro cuerpo físico, vamos a tener una mayor resistencia frente a las adversidades de tipo biológico, de enfermedades. Los factores protectores sociales, la escuela, la importancia de la escuela en la formación de los niños para ayudar a las familias. Un plano de salud que cubra a toda la población. Y en muchos países del mundo, muchas personas no tienen acceso a ese plano de salud que sea gratuito. Tienen que pagar y muchos no tienen los recursos para pagar y se enferman y sufren las consecuencias. La renta mínima es un tema que está siendo debatido en muchos lugares del mundo para poder ayudar a esas personas de escasos o míseros recursos para poder sobrellevar estas situaciones como la de la pandemia. Factores protectores de tipo ambiental, mayor área, mayor espacio de áreas verdes, un saneamiento básico que permita tratar los residuos domiciliares. Y vemos que ese es un problema grave
en todos los países latinoamericanos la falta de saneamiento básico con consecuencias para la salud pública. Desde el punto de vista individual, hay varios factores protectores. La moral, las creencias que tenemos sobre el comportamiento con la sociedad. El optimismo es un factor protector fundamental. La flexibilidad cognitiva, no tener ese, como en Colombia, me acuerdo, Sarita hablaba de los psicorrígidos, aquellas personas que tienen las ideas fijas, petrificadas. Eso no es un factor protector, por el contrario. La flexibilidad emocional, la religión, los principios de las religiones y la espiritualidad es otro factor protector contra la adversidad, para superar los obstáculos y tener un sentido y propósito de la vida. Y por último, de factores protectores en el área de las relaciones. Necesitamos ejemplos, modelos de resiliencia que nos ayuden, que nos guíen en estos momentos. La familia, la importancia que tienen, y los amigos, fundamental, especialmente en momentos difíciles de nuestra existencia. Entonces, esos factores protectores también están íntimamente relacionados entre sí. Como vimos en las adversidades, están los mismos grupos, las mismas interacciones a nivel de las adversidades, de los obstáculos, a nivel de los factores protectores también tenemos las mismas interacciones. Por eso, si trabajamos en algunos de ellos, ellos van a tener una repercusión en las otras áreas. Y en esta noche hemos traído para comentar un poco más sobre algunos de ellos. Vamos a hablar del factor protector del optimismo, de la flexibilidad cognitiva, de los modelos y ejemplos de las personas y del aspecto moral y espiritual, de la espiritualidad. Entonces, vamos a comenzar con el optimismo. Y aquí traemos un libro psicografiado por Rivaldo Pereira Franco, nuestro querido hermano, del espíritu de Juana de Ángeles. Se llama Optimismo. Procuré, no lo vi en español. Excelente obra que trata 60 temas de actualidad con esa visión optimista como es la visión de la doctrina espírita. Y ese fue publicado en 1983. En 1990, el profesor Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, que fue el iniciador del movimiento de la psicología positiva, después de varios años de investigaciones, publicó esa obra sobre Aprenda Optimismo. Él encontró que el optimismo puede ser aprendido. Existen métodos, ellos desarrollaron varios métodos que muestran que podemos ser más optimistas. Y eso depende del estilo explicativo que cada uno de nosotros tenemos. El estilo explicativo es la forma, es el modo como una persona explica a sí mismo por qué las cosas ocurrieron de la forma que ocurrieron. Entonces, y ese modo explicativo depende de las creencias que la persona tiene. Entonces, existen dos tipos de estilos explicativos en las personas: el estilo pesimista y el estilo optimista. Y ese estilo explicativo, Seligman habla que está en 3 dimensiones diferentes. La dimensión del tiempo. Para los pesimistas, por ejemplo, el evento negativo es permanente. Le ocurrió algo negativo y piensa que eso va a durar ahí para siempre. Mientras que el optimista piensa, no, ese evento es transitorio. Y la doctrina espírita nos enseña eso. El mal es transitorio, va a pasar. La pandemia es transitoria. Es los flagelos destructores que habla en el libro de los espíritus. Va a pasar también. Entonces, son visiones diferentes. En la dimensión del alcance de los eventos negativos, el pesimista piensa que un evento negativo en un área de su vida, por ejemplo en el trabajo, ese evento ocurre para todas sus áreas.
el área personal, el área de las relaciones, el área de la salud, el área de la sociedad. Piensa que alcanza todo. El optimista piensa, no, ese evento fue solo en el trabajo. Con mi familia estoy muy bien. Con mis amigos tenemos una relación muy buena. Entonces es específico. Vea la diferencia que existe en el estilo explicativo. La tercera dimensión que Seligman plantea es la dimensión personal. Para el pesimista, los eventos negativos son personales. Ah, siempre me ocurre a mí, no le ocurre a los otros. Ah, la culpa es mía. Puede ser, pero no siempre la culpa es suya. El optimista piensa, no es personal. Eso me ocurre a mí y le ocurre a otros 1.000 millones de personas en el planeta. Puedo tener parte de la culpa, pero no fue solo mía. Hubo otras personas que también contribuyeron para que eso ocurriera. Entonces, son estilos explicativos diferentes. Y todo depende de las creencias, de las ideas que la persona tenga sobre el mundo, sobre la vida, sobre la existencia. Le va a permitir explicar lo que ocurre, por qué ocurrió de la forma que ocurrió, con base en sus creencias. Y ahí es donde la doctrina espírita puede contribuir mucho para que nuestras creencias nos lleven a, como Kardec colocó, una visión optimista, como el espíritu de Juana de Ángeles colocó en esa obra magnífica del optimismo. Y ahí, un segundo factor protectivo que queremos comentar esta noche es el de los ejemplos y los modelos que nosotros debemos tener como referencia. Para mí una referencia es Gandhi. Admiro mucho el trabajo que él realizó, la forma que lo hizo, de la práctica de la no violencia, el impacto que él tuvo a través de su conducta, de su comportamiento. Es un ejemplo de resiliencia, de que tenía un objetivo y siguió con él hasta el final, a pesar de las presiones externas, de los obstáculos, consiguió el objetivo de libertar a la India. Otro ejemplo es el de Viktor Frankl, creador de una rama de la psicología de la logoterapia. Vivió varios años en el campo de concentración y vio cuál era el sentido de la vida. Y esa obra excelente de En busca del sentido, no recuerdo bien cómo el título en español, él muestra cuál es el sentido de la vida, qué es lo esencial, qué es lo importante. Es un ejemplo también de resiliencia, de haber sobrevivido a varios años en el campo de concentración. Nelson Mandela, 27 años en la prisión y salió sin tener rabia, odio contra los carceleros. Es un ejemplo, un modelo de una persona que perdonó, y es un ejemplo vivo así de nuestra existencia cercana, de la historia reciente. Tenemos dos ejemplos de dos adolescentes que mostraron su resiliencia. Malala, ya premio Nobel de la Paz, por su lucha para que haya educación para las niñas allá en Pakistán. Contra todas las adversidades, ella continuó luchando porque quería estudiar y quería que las niñas se prepararan. Y más recientemente, en el área ambiental, esta adolescente, Greta Thunberg, que ha sido la motivación para la generación de un movimiento de la juventud para la preservación y la conservación del medio ambiente. Son ejemplos, son modelos de resiliencia que muchos de los estadistas hablan mal de ella, la tratan mal, y ella sigue firme. Entonces, esos son ejemplos. Y nosotros tenemos un ejemplo, que el libro de los Espíritus dice, modelo y guía, Jesús. Ese es nuestro modelo y guía. Deberíamos estudiar más sobre la vida de Jesús, saber más sobre cómo él se comportaba en diferentes lugares, cuáles eran sus mensajes,
Y Kardec colocó muchos mensajes en el Evangelio según el Espiritismo, que deberíamos profundizar ese estudio para que nos sirvan esas ideas para estructurar nuestras creencias que aumenten ese factor protector contra las adversidades que vamos a enfrentar en la vida. Un tercer factor protector de los que vamos a conversar en esta noche es la flexibilidad cognitiva. O sea, la flexibilidad en la forma de asimilar el conocimiento y de estar abierto a ideas nuevas. Y Allan Kardec, en la Génesis, en el primer capítulo, nos dice lo siguiente: la doctrina espírita apoyándose en hechos. Y eso es importante, especialmente en este momento del negacionismo científico que algunos líderes de varios lugares del mundo están promulgando y mucha gente los está siguiendo. El negacionismo de la ciencia. Hay varios ahora que están promulgando que la Tierra es plana, cuando las fotos, todo muestra que la Tierra es redonda. Y así como otras principios de la ciencia están siendo negados. Entonces la doctrina espírita se apoya en hechos. Por eso dice, la doctrina espírita no puede dejar de ser esencialmente progresiva como todas las ciencias de observación. La doctrina espírita es una ciencia y como tal va evolucionando, va aprendiendo, va encontrando cosas nuevas. Y Kardec termina esa parte diciendo, al avanzar a la par con el progreso, el espiritismo jamás será superado, porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está equivocada acerca de un punto, cualquiera, habría de rectificarse en ese punto. Y si alguna verdad nueva se revelara, él la aceptaría. Entonces, esa parte de la Génesis es la enseñanza para nosotros, para que tengamos flexibilidad cognitiva, de que la ciencia está avanzando. En la época de Kardec, la ciencia estaba comenzando a desarrollar. Hay muchos temas que en la obra básica de Kardec no están, pero con los principios que Kardec colocó, podemos evaluar toda esa serie de temas así que están candentes en la sociedad, y tenemos que tener la flexibilidad para poder abordar esos temas y discutirlos dentro de los centros espíritas, para que vean, las personas entiendan que el espiritismo es una ciencia, es una filosofía, es una moral para el siglo XXI. Y el cuarto factor protector de los que vamos a ver esta noche es relacionado con la moral. Y Kardec, en el libro tercero de Libros Espíritus, trata de las leyes morales, que son las leyes que rigen nuestro relacionamiento con los otros seres humanos, encarnados o desencarnados, con las otras especies que conviven con nosotros aquí en el planeta, que también están evolucionando, y con Dios. Entonces, esas son las reglas del juego. Deberíamos estudiar, profundizar ese estudio de las leyes morales, porque nos dan los elementos, los argumentos para estructurar nuestras creencias que nos van a permitir tener un estilo explicativo optimista, que es lo que la doctrina espírita nos enseña. Optimista, realista, con base en los hechos, no de ilusión, de exceso o de optimismo ciego. Un optimismo realista, crítico, flexible. Entonces, parte tercera del libro de los Espíritus nos enseña esas leyes, además de la ley de la reencarnación y de la ley de causa y efecto. Nos explica por qué estamos aquí, cuál es el objetivo de la reencarnación. La función educativa que tiene la reencarnación no es una función punitiva. La función, personas que ven la reencarnación como punición, como castigo, es una visión pesimista. La visión de la doctrina espírita con relación a la reencarnación es una visión optimista. Es una oportunidad que estamos teniendo para aprender, para crecer, y que la ley de causa-efecto trabaja en los mecanismos de la ley de causa-efecto para crear las condiciones
para que podamos aprender y seguir creciendo. Entonces, una visión es optimista, porque nos da los argumentos para tener un estilo explicativo optimista. Nos enseña también el conocimiento, la importancia del conocimiento de sí mismo. Pregunta 919 del Libro de los Espíritus. La importancia de saber cuáles son mis defectos, mis imperfecciones, pero también saber del otro lado cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, cuál es el conocimiento, cuáles son los factores protectores que yo tengo que necesito fortalecer. Eso es el conocimiento de sí mismo, que es un factor protector muy grande que tenemos que desarrollar. Y Kardec, en el libro cuarto del Libro de los Espíritus, nos muestra las penas y goces futuros. Muestra los terrenos y los futuros. Eso que nos da una visión del futuro, que dependiendo de cómo nos ajustemos a las leyes morales en la práctica de nuestro día a día, vamos a ver las consecuencias para más adelante, con una visión optimista. Entonces, vea la importancia que tiene el estudio del Libro de los Espíritus para fortalecer ese factor protector que es la moral y la espiritualidad. Y ahí, si no fuera suficiente, el Libro de los Espíritus, Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, nos muestra la estrecha relación que existe entre la resiliencia y la evolución espiritual, y cómo a través de diversas enseñanzas podemos aumentar nuestra resiliencia, que va a tener como consecuencia la evolución espiritual. Entonces, por ejemplo, capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, que habla y explica las causas de las aflicciones, que mucha gente cree que son ya de existencias anteriores. Algunas son, pero ellos dicen, la mayoría son de esta misma existencia, que teníamos que mejorar la forma de escoger y de decidir. Entonces, estudiando ese capítulo va a hacer que seamos más resilientes. Capítulo 7, la misión del hombre y de la mujer también, aquí en el planeta Tierra. ¿Qué vinimos a hacer aquí? Y ahí dice, es para colaborar en la evolución del planeta, cada uno de una forma diferente. Capítulo 10, la importancia del perdón de las ofensas. No perdonar nos hace más daño a nosotros que a los otros. Entonces, nos muestra la importancia de perdonar, por qué tenemos que perdonar, para qué es el perdón, y con eso creamos o fortalecemos ese factor protectivo, y que modelos ya no lo mostraron. Y hablé anteriormente, Nelson Mandela, es un ejemplo del perdón. Capítulo 16 nos habla del empleo de la fortuna. Cada uno, dependiendo de esa condición, puede emplear de buena o de mala forma la fortuna que tenga. Entonces, la doctrina espírita nos enseña cuál es el mejor empleo de la fortuna. En el capítulo 17 habla sobre el hombre en el mundo, que nosotros, mientras estemos encarnados, tenemos que estar aquí, trabajando en las cosas del mundo. Sabemos que sí, la vida, vamos a retornar al mundo espiritual, pero en este momento estamos encarnados para realizar el trabajo aquí principalmente. El objetivo, por eso encarnamos. Si fuéramos a trabajar para las cosas solo del espíritu, de espirituales, estaríamos mejor del lado de allá. Entonces, estamos aquí. La mayor parte del tiempo tenemos que dedicarla a las cuestiones del mundo para ver cómo ayudamos a mejorar la sociedad, el medio ambiente, mejorar nuestro relacionamiento con nuestros familiares, con nuestros amigos, mejorar las instituciones. Ese es nuestro trabajo, y eso va a fortalecer, va a aumentar a nuestra resiliencia, y vamos a crecer espiritualmente. Capítulo 17 nos enseña la importancia de cuidar del cuerpo
y del espíritu. No es solo cuidar del espíritu. La doctrina espírita nos enseña que tenemos que cuidar del cuerpo físico, que es el instrumento divino que tenemos en esta existencia para poder hacer todo lo que planeamos antes de reencarnar. Entonces, por eso tenemos que alimentarnos bien, que es otro de los factores protectores. Tenemos que dormir bien, tenemos que tener buenos pensamientos, buenas emociones. Eso hace parte del cuidado del cuerpo. Capítulo 19 nos habla del poder de la fe. Y eso nos hace mucha falta desarrollarlo. Somos hombres y mujeres de poca fe. Y ahí no tenemos la convicción real de todo este gran conocimiento que la doctrina espírita nos brinda. Si tuviéramos más fe, haríamos más cosas por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Y, por ejemplo, el capítulo 25, buscad y hallaréis. Si queremos ser más resilientes, tenemos que buscar el conocimiento y vamos a hallarlo, porque ahora hay muchas fuentes de conocimiento. Internet, si estudian, si procuran sobre resiliencia, hay cantidad de informaciones desde el punto de vista de la ciencia, trabajos muy interesantes, metodologías que nos permiten entender cómo es que funciona ese mecanismo, ese modelo de la resiliencia y cuáles son los factores protectores que tenemos que desarrollar frente a cuáles adversidades. Buscad y hallaréis. Y el siglo XXI tenemos Internet, tenemos Doctor Google que nos ayuda con las dudas. Entonces, podemos buscar y vamos a encontrar y vamos a poder aumentar a nuestra resiliencia y, por consecuencia, continuar creciendo espiritualmente. Entonces, después de todo eso, pensé, bueno, sería bueno hacer una evaluación sobre la resiliencia entre los espíritas. Y ahí elaboramos esta encuesta con base en este libro de resiliencia, que son 6 preguntas. Hicimos esa encuesta en junio de este año. Mandamos para 170 personas en diversos países de toda América y tuvimos 90 respuestas. Era para clasificar cada una de esas afirmaciones en una escala de 1 a 10 para ver la persona cómo se sentía. Y, por ejemplo, primero, tengo bastante apoyo de otras personas en mi vida. Ese fue el promedio de todas las 90 respuestas. ¿Soy capaz de aceptarme como realmente soy? Un poco menor. ¿Confío en mi capacidad de enfrentar las adversidades? ¿Soy bueno para comunicarme e interactuar con los otros en momentos de estrés? Fue el ítem que tuvo menos puntuación. O sea que en la parte de comunicación, cuando estamos estresados, ese grupo de todos los espíritas que participamos de esa encuesta es el que hay que ponerle más atención. Quinto, soy bueno para encarar problemas desafiadores en la vida y resolverlos de forma sistemática y manejo bien mis emociones frente a la adversidad. Si vemos, la gran mayoría están en esa puntuación de 7 a 8, lo que muestra que no estamos primitivos, ya tenemos varios factores de protección, pero aún tenemos algunos que necesitamos fortalecer o adquirir. Por eso, el nivel de resiliencia varía entre las personas, varía también dependiendo del área de la vida. Tiene personas que son muy resilientes en el trabajo profesional y en el hogar, nada, o viceversa. El nivel de resiliencia va variando con la edad. No significa que más viejo sea más resiliente, a veces es lo contrario, se va modificando con la edad. El nivel de resiliencia va variando con las circunstancias de la vida frente a las diversas situaciones que vamos encontrando. A veces vamos encontrando cosas muy difíciles al frente que nos afectan más. Varía de individuo a individuo y depende mucho de la cultura, de la religión, de los principios religiosos, de los principios éticos, morales que la persona tenga.
Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar o mejorar nuestra resiliencia? Necesitamos fortalecer nuestra fuerza de voluntad para poder hacer eso que queremos hacer, ser más resilientes. Para eso necesitamos tiempo. Y ahora, el tiempo de la pandemia ha sido una época excelente para mirar más dentro de nosotros mismos, para evaluar nuestros relacionamientos con los seres más queridos, cuál es nuestra función a nivel de la sociedad, cuáles son nuestros impactos ambientales. Para mucha gente, el tiempo de la pandemia les ha demostrado que hay muchas cosas que creían que eran importantísimas, materiales, que no han vivido sin eso 4 o 5 meses y no les pasó nada. Entonces, ha sido un tiempo de reflexión. Pero necesitamos aprender. Y por eso el profesor Seligman hizo ese estudio que muestra cómo aprender el optimismo, que es uno de los factores protectores que nos lleva a la resiliencia. Y muchos de esos otros factores, la alimentación, por ejemplo, tenemos que saber más sobre lo que nuestros alimentos están contaminados, no están contaminados, cuáles los valores nutritivos, todo eso deberíamos aprender, porque eso nos va a fortalecer ese factor protector. Importante, la ayuda del prójimo. Muchas cosas no podemos hacerlas solos. Por eso Allan Kardec colocó como una de las leyes morales la ley de sociedad. Necesitamos de los otros para aprender, que nos sirven de modelos, de guías, de soporte, de ayuda en los momentos difíciles. Y también, y lo más importante, es la práctica. Hacer, recuerden, resiliencia es una capacidad dinámica, son verbos, es resistir, es lidiar, son acciones. Por eso necesitamos practicar constantemente. Aprender, practicar. Con la ayuda de los otros, necesitamos tiempo para hacer eso y la fuerza de voluntad para hacerlo. Entonces, me gustaría dejarles una pregunta para la reflexión esta noche. ¿Qué voy a hacer para aumentar mi resiliencia? Y con base en lo que hemos visto esta noche y todo lo que ustedes puedan estudiar o puedan reflexionar sobre este tema, ¿qué voy a hacer para aumentar mi resiliencia? Porque en la medida que más aumente mi resiliencia, estoy creciendo espiritualmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada uno va a tener algo que así le impacta más y va a dedicar un poco más de esfuerzo, más de tiempo, va a procurar conocer más, aprender más, practicar más, y ojalá eso sea parte de nuestro día a día, de la rutina de nuestro día a día. Entonces, para concluir, me gustaría hacer énfasis en algunos puntos. Primero, la importancia de cuidar de nuestro cuerpo. Cuanto mejor esté nuestro cuerpo desde el punto de vista de salud, vamos a tener más oportunidad de hacer más cosas y tal vez mejores cosas y alcanzar más. Entonces, debemos cuidar de nuestro cuerpo. Una de las enseñanzas del Evangelio según el Espiritismo. Participar más activamente en las cuestiones sociales. Nosotros hacemos parte de la sociedad, es la ley de sociedad en práctica. Participar más en lo que está ocurriendo y ver cómo podemos colaborar para mejorar las instituciones de las que hacemos parte, escoger los mejores representantes para que nos representen en los gobiernos, para que se tomen mejores decisiones a nivel de la sociedad. Ayudar a nuestro prójimo. Y esta época de la pandemia también ha sido una excelente oportunidad para pensar sobre esto y para actuar. Vemos que ha habido más solidaridad de varias personas que antes no se preocupaban mucho. Entonces, deberíamos practicar, porque eso va a fortalecer, es uno de los factores protectores que tenemos para aumentar la resiliencia. Mejorar las instituciones de las cuales formamos parte, comenzando por nuestro hogar, nuestro barrio,
las escuelas en las que participan nuestros hijos, la ciudad, el país. Eso tenemos que contribuir en la mejoría. Tenemos la excelente oportunidad de estudiar la doctrina espírita, de conocerla. Deberíamos dedicar tiempo para estudiarla, analizarla, reflexionarla, para modificar muchas de nuestras creencias, que eso nos va a ayudar a tener un estilo explicativo optimista, que es uno de los factores protectores que nos muestra el estudio de la resiliencia. Ojalá las leyes morales, ese capítulo, ese libro, del libro de Espíritus, para mí personalmente es el que más me gusta. Estudiarlo en más detalle. La importancia del conocimiento de sí mismo, saber nuestros defectos, imperfecciones, pero también saber nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras habilidades, porque esos son los factores protectores que nos van a ayudar a superar esas imperfecciones. Y aprender cada día a ser más optimista, más un optimista realista, un optimista crítico y un optimista flexible, de tener la flexibilidad cognitiva. Y no sirve hablar mucho, necesitamos colocar eso en acciones del día a día, porque la resiliencia es el resultado de nuestras acciones, de la práctica de estos conocimientos. Bueno, muchas gracias por la atención. Si tienen algunas preguntas, con gusto. Muchas gracias a ti, Orlando. Ya están los teléfonos, los micrófonos abiertos para preguntas. Aprovechar alguna pregunta que quieran hacerle aquí en vivo y en directo a Orlando. A ver. Que quedaron muy pensativos. Parece que están todavía pensándola. Sí, hermano, muchas gracias. Yo creo que alguien nos dejó en palabras, ¿no? Conferencia con gran altura, muy bueno. Y aquí de Pitalito queremos felicitar a nuestro hermano Orlando, porque la conferencia sí fue muy importante. Me parece que nos ha dado una doctrina muy completa. Muchas gracias por ello. Ok, gracias, Jaime. Sí, Orlando, muy reflexiva. Aquí es de Bucaramanga, Blanca Cecilia, del barrio La Victoria, en Cajazán. ¿Se acuerda de mí? Sí, claro. Que la saludé. Muy reflexiva. Muchas gracias y por haberlo invitado al grupo de Barranquilla. No, muchas gracias. Bueno, entonces pienso que están estas reflexiones que se están meditando, se están interiorizando y seguramente en algún otro momento van a tener esas oportunidades de salir en una próxima oportunidad que te tengamos aquí también, Orlando, que bueno, es una programación que queremos hacer mensual, un invitado internacional. Tú eres colombiano, pero estás por fuera y eres un gran estudioso del espiritismo. Entonces, gracias nuevamente por tu participación el día de hoy. Vamos entonces a proceder a cerrar nuestra reunión de hoy con una oración.